En cuestión de rehabilitación física y neurológica, nosotros tenemos toda la información. Bienvenidos a Rehabilítate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en su programa de rehabilitación física, Rehabilítate, en este canal radiodifusor, Radio Vital. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí muy contentos porque estamos, en esta ocasión no nos va a acompañar el doctor Miguel Ángel Torres. Sin embargo, tenemos aquí una celebridad con nosotros, un doctor que colabora con nosotros en nuestras clínicas, en esta parte de la especialidad de rehabilitación física. Tenemos un doctor, que nos estará acompañado a lo largo del programa para resolver sus dudas en cuestión de dolor de espalda. Como es bien sabido, el dolor de espalda es una situación que normalmente todos los pues casi todos en algún momento de nuestra vida nos aqueja por alguna cuestión de postura, alguna cuestión de tal vez de enfermedad, o a lo mejor algún aviso de que algo traemos por ahí. Todo en cuestión de dolor de espalda estaremos platicando con el doctor, que ya presentaremos ahorita. Sin embargo, voy a hacer la presentación de nuestro equipo. Nuestro equipo, en este caso, como ustedes ya saben, en los programas anteriores nos acompaña la licenciada Verónica Sámano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Pues ya aquí iniciando ahora sí con temas más de lleno, como bien menciona el licenciado Padilla. Hoy vamos a hablar de la espalda, que creo que a todos nos ha dolido alguna vez. De hecho, yo le tengo muchas preguntas al doctor porque de poco luego van aumentando, luego siente uno en un lugar, luego en otro. Entonces, pues que nos ayude como a diferenciar y a saber qué hacer. Entonces, pues va a estar, creo que bastante informativo el programa y de mucho interés, porque como decimos, ¿no? ¿Quién no ha padecido dolor de espalda? Y más en estos tiempos que también a lo mejor el estrés tiene que ver, ¿no? Exactamente, y déjeme presento, no había dicho mi nombre, yo soy Francisco Padilla, su servidor. En este caso voy a estar aquí comentando y moderando un poquito aquí a nuestros invitados. Y sin más preámbulo, vamos a hacer la presentación del doctor Adonis Esteves, que es un médico especialista en rehabilitación, máster en medicina bioenergética y natural. Y él nos dirá un poquito más, hablar de él. Presentamos tiene todavía un poquito más de currículum. Mejor le doy la palabra al doctor para que nos explique un poquito qué es lo que él hace, qué es lo que ha hecho, en dónde ha estado, porque él, cabe mencionar que el doctor es nacido en Cuba. Él ya tiene radicando aquí en nuestra ciudad de Guadalajara alrededor de 2 años y medio aproximadamente. Entonces le damos la bienvenida al doctor Adonis Esteves. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. Primero agradecer a ustedes por invitarnos acá, a nuestros radio oyentes por estar al tanto de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y sí, tenemos una experiencia en el trabajo de la rehabilitación. Ya por más de 10 años dirigimos el área de rehabilitación del Instituto de Enfermedades Reumáticas en Cuba. Trabajamos sobre todo lo que es el sistema musculoesquelético, y este es uno realmente de las enfermedades o lesiones que más frecuentes nos acompañan en la vida diaria. Como decía la licenciada Verónica, el 80% de la población en algún momento de su vida va a padecer un dolor de espalda. Gracias, doctor. Sí, pues como usted dice, es verdad, el dolor de espalda pues casi es como nuestro compañero fiel, ¿verdad? Como la canción de Woody, ¿va? Nuestro amigo fiel. Sin embargo, aquí queremos aclarar algunas dudas. El doctor ya dio un porcentaje que efectivamente alrededor del 80% de las personas tal vez en alguna parte de su vida padezcamos dolores de espalda, y hablamos de espalda desde la espalda alta hasta la espalda baja, que normalmente se le llama lumbalgias. Yo los invito por favor a que nos marquen a nuestros teléfonos en el estudio, el 38 13 13 55 o 38 80 21 81. Sus preguntas serán recibidas con todo gusto para que en el transcurso del programa pues sean contestadas. Entonces, pues nos vamos al tema directamente, doctor. Efectivamente, usted ya dio una introducción al tema, dolor de espalda. ¿Cuáles son los dolores de espalda que más nos aquejan, doctor? Sí, de los dolores de espalda que más nos aquejan,
constituye una parte fundamental del dolor de espalda baja, sobre todo lo que se le ha llamado lumbalgia, lumbociatalgia o sacrolumbalgia. En cualquiera de estas tres presentaciones es el dolor más frecuente. Le sigue en orden de aparición lo que es el dolor cervical, las cervicalgias, que son también muy frecuentes, y en una menor cantidad los dolores dorsales. Para nuestros radioescuchas, bueno, para que estemos un poquito más familiarizados con la columna, pues se divide más o menos en tres partes, lo que es la espalda alta, que se llama las cervicales, la espalda media, que son las dorsales, y la espalda baja, que son lumbares. Cuando habla el doctor de lumbalgia, a lo mejor son términos médicos que normalmente hemos oído, y si no los ubicamos, pues de nada más es cuestión de posicionarse en la parte de la espalda, dividirla en tres, y las lumbalgias, todo lo que tenga que ver con lumb, son la parte baja, ¿verdad, doctor? Sí, así mismo. Y estas lumbalgias, doctor, ¿por qué suceden? O sea, son muy frecuentes, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué en esa parte del cuerpo? Sí, pasa, sobre todo se plantean muchos factores, sobre todo desde el punto de vista de factores mecánicos, factores inflamatorios, de tipo traumáticos, ya, y sobre todo en esta nueva era de tanta tecnología, de tantas posturas inadecuadas, de tanto estrés que se vive a diario, pues todos son, como quiera, factores predisponentes para un dolor de espalda. ¿Factores predisponentes, doctor, se refiere también a que pueden ser genéticos? Sí, los factores genéticos también juegan un papel importante en la aparición de lumbalgia. Se plantea inclusive que hay condicionantes como son alteraciones de tipo colágeno, alteraciones de tipo posturales que ya vienen también por deformidades congénitas en pacientes de tipo escoliosis, cifosis, es decir, desviaciones que vienen en la columna que también son factores predisponentes. Qué interesante, doctor. A ver, Vero, tú veo que tienes, pero estás ansiosa de hacer varias preguntas. Es que a mí siempre me duele la espalda, doctor. Sí. Entonces, yo creo que ha sido como de menos a más. Y yo aquí quiero hablar de las personas que somos, pues lo que comúnmente estamos diciendo los godines, porque creo que desde ahí ya viene, ¿no? De una mala postura. Nosotros en la clínica, de hecho, hacemos programas de higiene postural, que desde ahí, como hemos hablado desde el principio de los programas, de la higiene postural, cuál importante es. Entonces, a mí me gustaría saber como desde qué edad empieza uno a tener síntomas, cuándo ya es grave, cuándo ya es delicado, y qué hay con la higiene postural. Hice muchas preguntas en una, perdón. Sí. Primera, Vero, en este caso, ¿qué te pudiera decir? Mira, no es desde qué edad puede empezar el dolor de espalda, sino desde qué edad debemos prevenir los dolores de espalda. Claro. Los dolores de espalda debemos prevenirlos desde la infancia, desde que tenemos al niño en la escuela más posicionado a la hora de sus estudios, el acercamiento a la mesa, posturas en flexión, a veces niños que no tienen una buena visión y que no están en el lugar adecuado, y eso hace que adopte posturas que son inadecuadas para él. Y a lo largo de la vida, en la vida del adolescente, sabemos que el adolescente hoy en día, por ejemplo, el uso de los celulares, que lleva una postura en flexión de cuello que es mantenida. Sin embargo, es poco conocido, y quiero darles este detalle. Lo que eso implica por ejemplo, en el dolor de espalda cervical. Para el dolor de espalda cervical, cuando nosotros tenemos la cabeza sobre la región cervical, le estamos poniendo un peso a nuestra cabeza de 5 kilogramos. Es lo que pesa la cabeza, es la parte del cuerpo que más pesa, así mismo. Cuando hacemos una flexión de solamente 10 grados, ya el peso sobre la región cervical se plantea que está sobre los 15 kilogramos. Entonces, doctor, para mantener este peso necesitamos tener fortalecidos nuestros músculos. O sea, ¿cómo empezar? ¿Hay alguna posición que nos marque la línea correcta de entrada? Sí, lo primero es mantener la cabeza en posición alineada. Tratar de evitar, sobre todo cuando estamos hablando de dolor cervical, de evitar la cabeza en flexión. Es decir, mantener una postura erecta, con su columna dorso cervical bien erguida, y evitar las flexiones continuas de cabeza, sobre todo de forma mantenida. O sea, como una posición de soldado, doctor. Sí. Con los hombros un poquito hacia atrás, sin tratar de... No tiene que ser tan rígida, porque cuando nos ponemos rígidos llevamos a contracturas musculares, y entonces al final no tampoco nos ayuda. Es simplemente estar al tanto, conocer nuestro cuerpo, conocer cómo podemos mantenernos con los hombros a nivel sin necesidad de estar flexionando mucho la cabeza.
En términos coloquiales, doctor, si estamos sentados, ¿cómo tendríamos que sentarnos para que no nos... que no nos duela, no la espalda? Exactamente. Bueno, lo primero es estar sentado correctamente con que la columna descanse, la columna dorsal y lumbar descanse en el asiento donde estamos sentados. Que ese asiento esté lo más cercano posible si estamos en una mesa de trabajo, en la oficina o en estudios, ya que esté bien cerca al lugar donde vamos a trabajar, con los brazos flexionados y si tenemos, por ejemplo, un monitor enfrente, que es muy frecuente, hoy el dolor de espalda, una gran mayoría de los trabajos que se realizan son trabajos de oficina, claro. y con monitores. Entonces, mantener una adecuada alineación de nuestra mirada al borde superior del monitor, de la pantalla en que estamos trabajando, que coincida esa línea de marcación para evitar que tengamos que o extender mucho la cabeza o flexionarla mucho. Muy bien, doctor. Oiga, doctor, bueno, es interesante y bueno, nuestro programa es acerca de rehabilitación. Así, a lo mejor vamos a entrar más a detalle en los procesos de rehabilitación que se tienen para hacer este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, para estos dolores como decía Vero, los típicos godines que estamos 8 horas en la oficina, 6 horas trabajando sentados, ¿qué hace la rehabilitación para mitigar o aminorar este tipo de dolores? Sí, desde el punto de vista de rehabilitación, lo primero que hacemos es hacer una adecuada evaluación del paciente, es decir, individualizar las características de nuestro paciente, examinarlo y ver qué trastornos posturales lo están llevando a estas crisis de dolor. O sea, que es estudiarlo meticulosamente primero para ver cuáles son los puntos exactos de dolor. Sí, está claro, no podemos definir un programa de rehabilitación sin antes no lograr hacer una evaluación adecuada del paciente, desde su postura, desde sus deformidades, desde sus trastornos biomecánicos o del equilibrio, desde qué otros factores pudieran estar influenciando desde el punto de vista hasta emocional. Ya después, y por ejemplo, no todos normalmente se tiene tiempo para ir a la clínica o para tomar este tipo de estudios, lo cual que sería muy beneficioso, pues que conocieran que en este caso los servicios de rehabilitación pues dan este soporte, ¿no? Para tratar de evitar o mitigar estos dolores. Pero ¿qué puede hacer la gente en casa? Algo práctico que puedan, no voy a ir a la clínica, pero a lo mejor mientras me duele, no me duele, ¿qué hago en casa? Sí, en casa, como hablábamos ahorita, la base fundamental es en la prevención. Si logramos una prevención en la posición de acostado, en la posición de trabajo diario en casa, y logramos mantener esa musculatura adecuadamente en posición adecuada, no debemos padecer de dolores de espalda. Ahora, si ya tenemos el dolor de espalda, ya estamos en una crisis de dolor de espalda, primero es las medidas que uno toma generales en casa. Perdón, doctor, ¿qué es una crisis del dolor de espalda? Una crisis de ¿Qué se siente? ¿Cuál es el punto álgido? La crisis de dolor de espalda en dependencia, si sea cervical o sea en la zona dorsolumbar, lo primero es la aparición del dolor, generalmente de forma brusca, después de un esfuerzo, después de un... al cargar algo, al cargar el bebé, las señoras, o las cosas del mandado. Es que es tan sencillo que a veces es un cambio de posición, desde agacharnos a abrir una gaveta de un espacio que tengamos para revisión, hacer una flexión de la columna con las rodillas extendidas, ya eso es un simple hecho para generar un dolor de espalda. Hasta haciendo deporte, ¿verdad, doctor? Hasta haciendo deporte, sí, es increíble, pero muchos de nuestros pacientes que nos llegan a clínicas de rehabilitación vienen de estar haciendo ejercicios, de estar haciendo deporte, de ir a gimnasio, y sin embargo, de base tienen que conocer que hasta el deporte debe ser bien prescrito, no todas las personas pueden hacer cualquier tipo de deporte ni cualquier tipo de actividad física. O sea que todas las personas en general tienen que tener, todos debemos de tener cuidado de muchas cosas, pero cuando hacemos o queremos empezar a hacer rutinas de ejercicio para bajar de peso y todo eso, pues de alguna manera también tiene que estar monitoreado por gente experta, doctor. Sí, lo ideal sería eso. Ya hoy se conoce que la actividad física, tanto como los medicamentos, como las demás actividades que se realizan desde el punto de vista médico, la actividad física para el deporte, para la gimnasia, para mantenerse uno en forma, debe ser casi siempre igual prescrita desde el punto de vista médico, para tener en cuenta todos los factores que tiene el paciente desde el punto de vista cardiovascular, musculoesquelético, postural, tener todo esto en cuenta y poder definir cuál es la mejor estrategia de ejercicio para ese paciente. Excelente, doctor, qué interesante. Vero, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, pues, tengo de aquí de algunas llamadas. Si quieres las llamadas las podemos ver
continuamente. Si gustas adelante o tienes tú alguna pregunta. Sí, además. ahorita me pareció interesante que estaba... ¿vamos a ir a una pausa? Sí, vamos a ir a una pausa. Repito los teléfonos: 38 13 13 55, 38 80 21 81. En la siguiente pausa vamos a leer sus preguntas. Estamos aquí con el doctor Adonis Esteves. Gracias. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Bienvenidos de regreso. Estamos aquí platicando con el doctor Adonis Esteves referente al dolor de espalda y qué puede hacer la rehabilitación para eso. Estoy aquí también con la licenciada Verónica Sámano, sí, que tenía varias preguntas que dejamos pendientes. Tenemos muchas preguntas de nuestros radioescuchas, sí, así es que por favor estamos listos para recibir sus preguntas y vamos a continuar con el tema que parece que está muy interesante, la gente está muy interesada. Entonces, nos quedamos pendientes, Vero, entonces en la cuestión de hay unas preguntitas. Ahorita que estaba hablando, doctor, del tema de la prevención y le preguntaba a Elic Padilla de cómo estar sentados. También me surge la pregunta de cómo dormir, porque a veces no sabemos la posición correcta para dormir. Creo que se debe de poner una almohada, algo así. Sí. La posición correcta para estar parados también, porque que la espalda o el estómago metido, los hombros atrás de las orejas, sí. No sé. Entonces son a veces tantas reglas que dice uno, ¿y cuál sigo, no? Y al final, como dice, nos tensamos más. Entonces, si nos puede ayudar para cargar también, si nos puede dar algunas recomendaciones, sí, doctor. Sí, Verónica, en el caso de la posición en cama juega un papel muy importante, sobre todo también el tema del colchón que utilizamos. Okay. El colchón no debe ser un colchón ni muy blando ni muy rígido, debe ser un colchón que acomode al paciente. Las posturas se recomiendan sobre todo lo que es la postura en decúbito lateral, o que es la posición de lado, dormir de lado. Cuando se está con la crisis, la posición que más se utiliza es la posición fetal, con las rodillas flexionadas, manteniendo la columna y la cabeza alineada. Siempre en el tema almohada hay mucha divergencia de opiniones. Sí, lo que yo recomiendo es cuando nos ponemos en posición de lado, analizar la distancia que hay desde nuestro lado de la cara al borde superior del hombro que estamos alineando sobre la cama. En ese espacio es el que debe ser rellenado por una almohada. No debemos utilizar mucha almohada, que flexionemos mucho la cabeza hacia arriba, ni poca almohada que tengamos que flexionar la cabeza hacia la cama, hacia el colchón. Entonces, la almohada debe ser esa que ocupe ese espacio. Es la posición recto, okay, que la cabeza quede alineada con la columna cuando nos ponemos de lado. Otra posición que se puede utilizar es la posición boca arriba. Es decir, ahí también el espacio a rellenar es el espacio que ocupa desde el borde del occipucio o borde de la cabeza a la región posterior del cuello, es decir, rellenar ese espacio. ¿El occipucio, doctor, es el que está atrás exactamente en la nuca? En la nuca, ese hará el borde ahí en la cama, y ese espacio que queda, ese orificio que queda en ese es el que vamos a rellenar. Si está totalmente proscrita o que no se deben utilizar es la posición boca abajo, porque la posición boca abajo implicaría que hagamos una rotación del cuello y mantendríamos durante largas horas nuestra cervical en posición de rotación. Okay. Y eso perjudicaría a largo plazo las lesiones que a veces no vemos, que son las lesiones acumulativas, los daños acumulativos que poco a poco van lesionando nuestra espalda. Entonces, doctor, a ver, nada más para ser más gráficos, o sea, está permitido que se acueste uno boca arriba, se acueste uno de lado, sí, pero boca abajo no es necesariamente la posición más cómoda. No, es que la que bueno, no por cómoda, más bien por la cuestión del daño acumulativo que puede causar. Exactamente, el daño acumulativo y las tensiones que va a producir a nivel de nuestros músculos, de nuestros ligamentos, la distensión que vamos a generar por una postura mantenida que es antifisiológica para nuestra columna. O sea que las lesiones se van generando poco a poquito. Sí, hay dos formas de aparición. Una de aparición brusca, que es el trauma directo, ese trauma que tenemos cuando
cuando tenemos una caída, y hay otra que es la que pocas veces se le hace caso, que es la mantenida. Es la lesión que vamos añadiéndole de poco a poco, llenando el vaso hasta la gota que derrama la copa. Entonces, hasta un día que amanecemos chuecos con un tortícolis, con una... Exactamente, y ese día nos enteramos que tenemos osteofitos, que tenemos pequeñas excrescencias óseas entre nuestras vértebras, o que tenemos un disco degenerado, es decir, un disco que está erosionado, desgastado, lesionado, y no nos damos cuenta que esto no es más que lo que hemos acumulado por años en ese desgaste de ese disco a nivel vertebral. Interesante. Sí. ¿Y la almohada entre las piernas para dormir también se aplica? Sí, se aplica sobre todo. Es tan cómodo, sobre todo lo utilizamos en pacientes que están en crisis de columna, en posición de lado y con una almohada entre las piernas. Sí, hay pacientes que se le acomoda muy bien, ayuda a que las caderas no estén tan tensas y mantenemos alineados. Okay. Y las otras recomendaciones, doctor, por ejemplo, para levantar. Para levantar peso. Para levantar peso lo importante es conocer, por ejemplo, que en las bolsas cuando vamos a mercado, por ejemplo, no deben pasar de 2,5 kilogramos en cada brazo. No debemos llevar tanto peso. Y si vamos a repartir el peso, lo ideal sería que sea en los dos brazos, es decir, no hacerlo de un solo lado, porque traería que nuestra columna se desalineara, saliera de posición. Entonces eso nos pone en peligro. O sea, doctor, y eso del peso para cargar por cada lado, 2,5 kilos por cada lado, ¿es como una fórmula general o también depende del tamaño o de la fortaleza de la persona? A ver, se utiliza de una forma general, pero también hay que tener en cuenta, hay personas que no logran ni 1,5 kilos, ¿no? Entonces, porque no hay... depende de la edad, depende de las características físicas, depende de todo. Entonces es mejor traer el carrito con ruedas para cargar todo esto. Lo primero es tratar de no hacer el peso. Ante un peso, ante una carga, yo digo, primero analice, ¿es necesario que levante ese peso? ¿Es necesario que lo haga yo solo? Si lo puede hacer ayudado por otra persona, o si lo puede hacer ayudado por un equipo que lo realice, mucho mejor, y evito el peso, tanto para la columna cervical como para la columna lumbar. La columna lumbar es importante a la hora de hacer el peso, que no podemos hacer peso con rodillas extendidas. Debemos hacer una flexión de rodillas y hacer el peso sobre nuestros miembros inferiores, no sobre la columna en flexión. Que el peso recaiga directamente en las piernas. Que descansen las piernas, no en nuestra columna. Generalmente nos agachamos totalmente y todo se lo damos a la espalda. A la espalda, así mismo. Y ya la última, doctor, para estar de pie, ¿cuál es la mejor postura para no tensarnos también? Lo ideal sería, al estar de pie, lo primero es no hacer descargas de peso sobre un miembro solo, es alternar las descargas de peso. A veces tenemos la posición de pie y estamos todo el tiempo sobre un lado, descargando sobre el lado, casi siempre sobre el lado dominante. Aquí lo que hay que estar es al tanto de esa situación y hacer las descargas de peso hacia un lado y hacia el otro alternativamente. Una cosa también muy importante, ahora que me hablas... caminar con ritmo. Sí, también. Llevar un poquito lleva su ritmo. Como de un lado y del otro. Así. Y ahora que hablamos de caminar, otra cosa muy importante a la que le damos un valor muy, muy, muy grande es al calzado. Se utiliza mucho el calzado, hoy por hoy es moda el uso del calzado plano, del calzado que sin es... tacón, digamos, sin suela, casi. Sin suela, directo. Casi vas el pie directo al piso. A veces hay pacientes que me comentan y dicen, bueno, es que así fue nuestra civilización, así crecimos. Digo, pero cuando ya pusimos calzados cambiamos la civilización. Y definitivamente es más cómodo, y es más cómodo. Ir el pie casi al ras del piso es dañino para nuestra espalda. Lo ideal en el caso del hombre es usar el tacón de hombre pequeño, de la tapa de 2 centímetros. En el caso de la mujer, no sobrepasar los 4 centímetros de altura y los 2 centímetros en bajo. O sea, la parte del empeine. La parte del empeine, exactamente. Los tacones altos que tanto nos que tanto les gusta, bueno, realmente no es tan recomendable. Eso cambia nuestro equilibrio, cambia nuestra base de sustentación y pone en riesgo la columna. Sí. Y la actividad deportiva también es importante, el uso del tenis adecuado para la actividad deportiva. Es importante conocer, por ejemplo, que hay una medida que se utiliza, que es una medida internacional, que es conocer el tamaño de la superficie de amortiguación del tenis, debe ser, es decir, el área del calcáneo con respecto al área... El calcáneo se refiere al talón. El talón.
y en relación con el área del metatarso, que es el área donde sale el juanete, para que se entienda bien. Okay. En ese, La parte delantera del pie. Entonces, la diferencia entre el talón y esa parte delantera debe ser más o menos entre unos 7, 8 milímetros, para que tenga una superficie de amortiguación adecuada. Okay. Oye, qué interesante, doctor. Sí. Pues es que esto es un tema que da para mucho y da para más, pero tenemos algunas llamadas de nuestros públicos y bueno, los vamos a dejar para el siguiente corte. Ahorita en un momento vamos a nuestro corte. Seguimos aquí con ustedes atendiendo todas las preguntas. 38 13 13 55, 38 80 21 81. Rehabilitación, rehabilítate, estamos a sus órdenes. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Buenas tardes, de nuevo, de regreso, estimados radioescuchas. Estamos aquí hablando del dolor de espalda en general. Estamos con el doctor Adonis Esteves, que nos visita de la clínica Reángel y Rehabilítate. Bueno, se me olvidaba comentarles que tenemos un bastón, dos bastones de regalo para todas aquellas personas que realmente lo necesiten. Esperamos que sean conscientes y que efectivamente cuando necesiten un bastón y quieran ganárselo, pues que sea realmente una necesidad propia, ¿no? Porque bueno, algunas veces, no todas, pero bueno, algunas veces pues, solamente es para tenerlo de adorno, ¿verdad? Tenemos varias preguntas de nuestros radioescuchas. Voy a decir la primera, ahorita la licenciada Verónica seguirá con las demás. Dice la señora Elba, ¿qué tan recomendable es que una persona de la tercera edad use chaleco para que no se encorve? Bueno, ahí habría que evaluar esa persona de la tercera edad si tiene factores predisponentes para padecer de una osteoporosis, por ejemplo, que próximamente el próximo programa tocará el tema y sería bueno que lo tenga presente. Si esa persona padece de dolores musculoesqueléticos a nivel de columna, de lo contrario no hay necesidad de utilizarlo, solamente como prevención en pacientes que puedan tener un riesgo de fractura, porque la utilización de estos aditamentos muchas veces lo que hace es debilitar la musculatura paravertebral. O sea, doctor, que si no está prescrito, claro, no deberían utilizarlos, no necesariamente, porque esto en vez de ayudarlos los puede empeorar, ¿verdad? Exactamente, tiene que ser que esté presente o una deformidad de columna, o un dolor de columna, riesgos de osteoporosis, fracturas anteriores, así que esté plenamente justificado. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, yo aquí tengo otra de Santiago Gervasio. Mi esposa es la que sufre de dolores en la espalda y vive aplicándose pomadas que hacen en las boticas. ¿Las recomienda? A ver, lo importante, como siempre digo, es determinar la causa de ese dolor de espalda. Como una medida de alivio para un dolor y a nivel de estar en la casa y tener un alivio, sí, pueden ser recomendadas, sobre todo igual el uso de alguna compresa, una compresa sobre todo si es un dolor crónico como parece que es de su esposa, en este caso debería ser una compresa caliente, una compresa agradable, por un término de unos 20 minutos. Okay. Después de utilizar esas compresas, entonces utilizaría las cremas analgésicas, estas que nos refiere. Sí alivian, ayudan a aliviar el dolor, junto también a veces con el uso de algún analgésico, que no sea un analgésico de muy alto impacto sobre el sistema digestivo. Y entonces, sí, pudiera ser utilizable, siempre y cuando evaluar primero las causas que están generando ese dolor. Muchas gracias, doctor. Juan José Romero Hurtado, tengo problemas en la espalda, le dan calambres, ¿qué le recomienda? Y eso ya suena doloroso. Sí, en el caso del señor Hurtado, la primera recomendación, volvemos a la pregunta anterior. Siempre para partir de dar una solución que sea efectiva, debemos conocer las causas que están generando esta situación. Desde el punto de vista médico, lo ideal sería hacer una evaluación, a ver esos
calambres que están pasando a nivel de espalda, de dónde vienen, si es porque tiene alguna compresión de raíces de nervios, si hay algo que está influenciando en que esos calambres aparezcan. Pero definitivamente los calambres no son normales, ¿verdad? No, a nivel de columna no. Generalmente aparecen más a nivel de extremidades. Es decir, en el caso de las extremidades superiores, cuando hay una compresión radicular, es decir, de una raíz de nervio o una hernia discal, a nivel de la columna cervical, entonces va a aparecer esos calambres a nivel de miembros superiores. Lo mismo va a pasar a nivel de miembros inferiores cuando la compresión es a nivel de raíces de columna lumbar. Ya cuando aparecen a nivel de la espalda, hay que sospechar que pueda también tener alguna contractura de músculos paravertebrales que esté generando dolor, disconfort y esos calambres a ese nivel. Sí, bueno, pues le hacemos una invitación al señor Hurtado que si quisiera en un momento dado que sea revisado por un especialista en rehabilitación, pues que pudiera acudir a alguna de las clínicas, que ahorita más adelante vamos a decir los datos. Mientras digo, la señora Carmen Mejía dice, la enfermedad espondilitis anquilosante, ¿tiene rehabilitación? Sí, cómo no. La enfermedad espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática, es una enfermedad progresiva, crónica, invalidante a largo plazo, es decir, que genera discapacidad en el paciente, y una de las bases de la ya demostrado científicamente en estudios bien realizados, que la rehabilitación es un apunte fundamental para el alivio del paciente y para evitar sobre todo las complicaciones que se generan por esta enfermedad. Algo rápido, doctor, para los que no saben exactamente lo que es espondilitis anquilosante, ¿qué es así rápidamente para cualquier persona que tenga? Sí. Es una enfermedad reumática, como dije anteriormente, que tiene entre sus causas una base también genética, puede haber algún factor hereditario, aunque a veces aparece como nueva aparición, es decir, por primera vez en un paciente, pero tiene una condicionante bastante frecuente. Dolor en los huesos, en las inflamación, sobre todo en las incisiones tendinosas, en los sitios, lo que se le llamara entesitis, que son sitios de inserciones tendinosas. Puede estar a nivel de la columna, su afectación en la columna total, ya tiende a generar uniones intervertebrales, se le ha llamado inclusive como una columna en forma de caña de bambú, porque se van produciendo, los ligamentos se van calcificando, se van endureciendo y van haciendo que las uniones entre las vértebras vayan apareciendo y vaya provocando limitación de la movilidad de columna de forma general. Como dije anteriormente, es invalidante a largo plazo y por lo tanto el ejercicio físico terapéutico bien realizado en el área de la rehabilitación es lo más indicado. Para mantenimiento. Claro. Qué bueno. Y doctor, de hecho creo que quedó esa pregunta en el aire también de cómo es una rehabilitación de espalda, en qué consiste y también ¿cuándo ya son las señales de que ya tengo que ir a rehabilitación? Porque como decía la pregunta anterior, a veces con una pomada, con algo ya puede mitigar el dolor, pero ¿cuándo ya ya necesito ir con un especialista? Bien, vamos a empezar por primero, ¿cuándo definir ir al especialista? Ir al especialista, sobre todo cuando el dolor es persistente, cuando es mantenido, cuando no alivia con estas terapias convencionales como la que estábamos hablando, de algún analgésico, ya con los calores estos que usábamos de compresas, cremas, y que es persistente, cuando además se acompaña de manifestaciones parestésicas, que es lo que llamamos calambres, adormecimiento, pérdida de fuerza muscular. Como el caso de la otra persona que nos llamó. Exactamente. En esos casos es muy necesario una evaluación por el especialista tanto de traumatología o de rehabilitación en cualquiera de los casos. En el caso de las medidas que hacemos en el área de rehabilitación. En el área de rehabilitación partimos por un análisis biomecánico, postural, revisar la higiene postural del paciente, revisar todo lo que es referente a su sistema musculoesquelético, cómo está funcionando, qué desequilibrios puede tener. Se realizan estudios imagenológicos en una buena parte de los casos. Estudios imagenológicos, hablamos de rayos X. Sí, puede ser o alguna tomografía. En este caso, los estudios imagenológicos que más se utilizan son los estudios de radiografía, rayos X, y cuando sospechamos que hay presencia de raíces de nervios comprimidas, cuando sospechamos que estamos ante la presencia de una hernia de disco, ahí está indicado entonces una resonancia magnética nuclear. Ya sería primero sobre la causa que estamos sospechando, entonces indicar estos estudios que al final son complementarios, no son definitorios, hay que siempre relacionarlos con la clínica.
Ahora, ya en el área de la rehabilitación, específicamente hablando, bueno, utilizamos diferentes formas de calores superficiales o a veces terapias de frío en dependencia de las características del paciente que tengamos delante. También utilizamos lo que llamamos corrientes de tipo analgésica, que es a lo que casi todos nuestros pacientes le llaman los electrodos. Me pusieron electrodos, me van a poner electrodos. Toquecitos. Entonces, esos son estímulos eléctricos que van buscando bloquear sobre todo el dolor, producir analgesia. Y están determinados para los dolores cervicales, para los dolores lumbares, para el dolor de espalda en general. También tenemos otras terapias como son las láser terapias, es decir, el uso del láser con fines terapéuticos, el uso del ultrasonido con fines terapéuticos, y una base también importante es enseñar al paciente sobre la higiene postural, cómo debe cuidar su espalda, y también otro importante aspecto es el ejercicio físico terapéutico. ¿Qué ejercicio físico lleva cada paciente? Sobre todo ejercicios encaminados a producir el estiramiento de los músculos paravertebrales, ejercicios encaminados a la corrección de la columna vertebral y ejercicios encaminados al fortalecimiento de la musculatura que envuelve la columna y el abdomen. Qué interesante, doctor. Pues bueno, sabemos que estos temas dan para mucho y para más. Tratamos de resolverlas de una manera muy rápida. Le recordamos que estamos aquí en el estudio, en Radio Vital, 38 13 13 55, 38 80 21 81. Vamos a una pausa, regresamos. No se mueva de ahí. Seguimos con las preguntas. Gracias. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. La lactosa y la azufre. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Rehabilítate. Estamos aquí con el doctor Adonis Esteves. Les recuerdo pues que los teléfonos en el estudio es 38 13 13 55 y 38 80 21 81. Creo que es momento para darles información de las clínicas. Las clínicas en las que nosotros como equipo trabajamos, una de ellas es Núcleo Rehabilítate, que estamos en la Colonia Moderna. Son especialistas en rehabilitación física. Trabajamos con varios médicos de ellos, dentro de los cuales está el doctor Miguel Ángel Torres, que es nuestro director médico, líder de este programa, que en esta ocasión no pudo acompañarnos. Cuestiones específicas que tuvieran en valoración con alguno de nuestros especialistas, les doy el teléfono 38 11 03 84 o 33 35 52 14. Repito, 38 11 03 84 o 33 35 52 14. Otra de nuestras clínicas en la sucursal Monraz es Reángel, que el teléfono es 3640 3149 o 3640 0153. Son algunas de nuestras clínicas en las que nosotros podemos darle servicio. Y tenemos otra clínica en el sur, que si Vero nos ayuda con los teléfonos, por favor. Sí, claro que sí. Es la sucursal Nueva Galicia y el teléfono es 2267-7240 y 2267-7241. Los invitamos para que si quieren profundizar un poquito más en las cuestiones que tienen duda, pues tenemos médicos especialistas y por supuesto nuestro equipo de terapeutas físicos que son licenciados. Hacemos equipo con ellos precisamente para que la terapia física y junto con la valoración pues sea un tratamiento completo. En este caso, bueno, tenemos aquí otra pregunta de otra radioescucha, Isabel del Río. Dice, padezco de la zona lumbar, me duele. ¿Es necesario un estudio? Pregunta que si es necesario un estudio y cuál sería el estudio. Hablando de estudios, doctor, que mencionamos en la... Sí, bueno, en el caso de Isabel, lo recomendable primero es evaluarla. Como decía anteriormente, con respecto a los estudios son complementarios a una evaluación clínica inicial realizada por un especialista, para que tenga la indicación del adecuado estudio que se le va a realizar. Claro, o sea que de la gente en general pues no puede ir así como que por la vida haciéndose los estudios que ellos creen necesarios, porque tienen que estar pues supervisados por un médico tratante, ¿verdad? Claro que sí, además para que ella pueda conocer cuál es el estudio que le corresponde, cuál sería el adecuado. Entonces lo ideal es que asista tal vez con un
un especialista en rehabilitación física o tal vez con un traumatólogo y que el médico específicamente le diga qué estudios son los que necesita. Pues es que todo depende del estudio, ¿verdad? Claro que sí. Ya el estudio relacionado con la parte clínica que evaluaremos, ahí llegaremos a su diagnóstico en cualquiera de las fases. Ok, adelante Vero con las preguntas. Sí, que ya hay varias preguntas. Columba pregunta, tengo una hija que perdió la fuerza desde que tuvo una emoción muy fuerte y luego se cayó de la cama, pero ya no se pudo levantar. Ella usaba silla de ruedas, pero desde esa caída perdió la fuerza de manos, piernas, brazos. Ella fue operada del cerebro hace 8 años. Y no sé qué le podemos bueno, es un caso bastante serio, ¿no? Sí. Es un caso que llevaría un análisis primero bien detallado y que no es simplemente una recomendación, es decir, hay múltiples causas que pueden implicar eso y habría que partir primero de un análisis de cómo ocurrieron las cosas, qué fue lo que pasó. Es un caso complicado, ¿no, doctor? Como que son varias cosas que digo, que sería muy complicado en una respuesta de esta naturaleza, ¿verdad? De esta naturaleza sería muy difícil. Yo invito a la señora Columba que igual se comunique con nosotros y tal vez se le pueda dar una orientación más específica, más larga, más detallada y pues sobre todo más personalizada, ¿verdad? Exactamente. Ok, Alejandra Ábalos, felicitaciones y saludos. Y comenta, me diagnosticaron síndrome Renault, se me pone negra las manos, comenta que si usted la puede atender, el doctor invitado. Sí, claro que no. Claro que sí, discúlpeme. Claro que no tenemos ninguna negatividad para atenderla. Sí nos gustaría mucho evaluarla. En el caso del síndrome de Renault, habría que evaluar si es una causa primaria, es una causa secundaria y a evaluar las mejores alternativas terapéuticas para esta paciente. Okay. Bueno, y aquí tenemos también un invitado que nos va a estar acompañando de vez en cuando. Es verdad, él es parte de nuestro equipo. Le voy a pasar unas preguntas también para que nos ayude. Es parte del equipo de Reángel, es nuestro director de mercadotecnia. Y como digo, nos va a estar acompañando en algunas ocasiones. Hoy va a estar, el siguiente jueves también nos va a estar acompañando. Y bueno, para que lo vayan conociendo, es el licenciado Cristian Herrera, y pues aquí nos va a leer unas preguntas también, por favor, Cristian. Bienvenido, Cristian, adelante. Bienvenido. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ya había estado presente aquí desde el primer programa, pero en la parte de atrás, en la parte técnica. Es nuestra parte de producción. Así es. Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí presente. Me da mucho gusto que se esté desarrollando este tipo de temas dentro de la rehabilitación y pues aquí estaremos también. Adelante, Cristian, con las preguntas. Estaremos con las preguntas. La señora Dolores Cornejo González comenta, me duele el hombro, no lo puedo estirar por completo. Nos deja su número telefónico, pero ahí, doctor Esteves, ¿qué recomendación le daría a la señora Dolores? Para la señora Dolores, la recomendación sería una evaluación adecuada para determinar qué es lo que está pasando. Quizás esté haciendo una tendinopatía del hombro, una lesión del manguito rotador, puede estar haciendo una calzulitis de hombro. Es decir, habría que analizar qué es lo que está pasando con la señora y en base a eso entonces poder indicarle su adecuado tratamiento. Lo que sí es importante, y bueno, lo hemos escuchado en varias ocasiones con el doctor Torres, es que no dejen de mover ese hombro. Si está de alguna manera congelado o le causa mucho dolor, atiéndase, haga en casa arañitas, la pared, suba, baja, pero no dejen de mover. Acuérdense que como dicen, el músculo no movido es músculo perdido, de alguna manera. Así ¿verdad? mismo, sí, ¿no? Y en cuanto el hombro es una de las articulaciones que más rápidamente se moviliza, que más rápidamente pasa a retraerse y a no poder moverse. Por lo tanto, siempre lleva su utilización de, como decía el licenciado Padilla, de mover escaleritas en la pared, lo que le llaman la arañita, poder poner también puede aplicar alguna compresa, una compresa pudiera ser una compresa fría en este caso, pero siempre si tiene la posibilidad de tener una valoración médica sería adecuada. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, tenemos también a la señora Ana Ramos. Ella nos comenta, ¿es verdad que el Celebrec, supongo que es un medicamento, no lo pueden tomar personas alérgicas a la lactosa? Sí, en este caso a la lactosa y las sulfas. No es que no lo puedan tomar. Las personas que ya tienen una alergia para esta lactosa y sulfas tienen un alto grado de alergia, es decir, de hipersensibilidad.
y entonces deben tomarlo bajo cuidado, ¿ya? Es decir, si ya lo tienen como antecedente, si se puede preferir el uso de otro antiinflamatorio, utilizar otro antiinflamatorio. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y tenemos, para finalizar con mi parte, a la señora Consuelo Navarro Meléndez, que nos envía saludos y nos comenta que ella la operaron de las piernas. Entonces, ¿qué recomendación le da aquí, doctor? Bueno, primeramente tendremos que ver de qué parte de las piernas la operaron. Claro, y entonces, sí, ¿qué tipo de lesión fue la que tuvo? Si fue una fractura, si es una deformidad que tiene de las piernas, ahí habría que entrar a analizar a ver qué deformidad. Más detalles, ¿verdad? Más detalles, claro, sí. Ok, Mayra Ramírez nos pide domicilios, en un momento los pasamos. Y María Hernández dice, me duele del talón para arriba a la mitad del pie. Aquí no es tanto la espalda, pero pues también comenta o pregunta qué le podemos recomendar. Sí, lo más seguro es que pueda estar haciendo alguna tendinitis del tendón aquiliano que empieza en la zona posterior del talón y se desplaza por la zona, se irradia, o es decir, se corre el dolor hasta la zona posterior de la pierna. Ahí estamos haciendo un análisis también a nivel de radio, ¿no? Habría que evaluarla, pero pudiera utilizar sobre todo alguna compresa fría, alguna crema analgésica, el uso de algún analgésico antiinflamatorio, revisar el calzado que está utilizando, bien, y serían las recomendaciones así a grosso modo que se le pudieran dar a esta persona. Oh, pues excelente, doctor. Yo creo que gran parte de estas recomendaciones, pues bueno, independientemente de la lesión o del dolor, yo creo que de alguna manera son tratables con rehabilitación, ¿verdad? Nosotros como parte de un grupo de clínicas de rehabilitación física, pues los invitamos a que se acerquen a la rehabilitación, conozcan un poco más. Digo, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, sin embargo, pues les recuerdo que tenemos médicos especialistas en rehabilitación física. Ya el programa pasado les decíamos pues a todos nuestros radioescuchas la importancia que es tener una valoración física, de rehabilitación física de un especialista, pues yo creo que eventualmente, tanto por la parte de prevención como la parte de corrección, yo creo que la rehabilitación ayuda en un momento dado a todas las personas como un carro, ¿no? Como mantenernos como que al día en una situación musculoesquelética, claro, en buenas condiciones, ¿no? Sí, ¿no? Y además, cuando vamos a indicar inclusive cosas para el hogar, debemos hacerlo basado también en lo que encontramos desde el punto de vista de la inspección, a la palpación, al análisis de las maniobras que usamos desde el punto de vista médico, cuando vamos a hacer este tipo de recomendaciones, porque van a estar en dependencia de la individualidad de cada paciente. Así es. No, pues todo esto es muy amplio. Digo, de alguna manera el dolor de espalda lo estaremos tocando con un poquito más de detalle en los programas posteriores. Ahorita les aviso que el próximo programa, que es el jueves a la 1:00 p.m, estaremos hablando de osteoporosis. De qué manera la osteoporosis se puede ser tratada por el lado de rehabilitación. Y pues obviamente vamos a tener otro especialista médico dándonos todos los pormenores de esto. Les vamos a dar las direcciones y los teléfonos de nuevo de nuestras clínicas para que si ustedes tienen alguna cuestión de acercamiento pues puedan asistir a nuestras clínicas. En el primer caso estamos hablando de Rehabilítate, que es nuestro núcleo de Rehabilítate que está en la Colonia Moderna. Es en la calle de España 1907, ahí a espaldas de la Clínica 89 del Seguro Social. Ahí estamos para servirles. España 1907 en la Colonia Moderna, y el teléfono es 3811-0384 y 3335-5214. Tenemos la clínica Reángel, que está en la Colonia Monraz, a 2 cuadritas ahí de Plaza México. La dirección es La Candones 476 y el teléfono es 3640-3149 y 3640-0153. Tenemos también la otra clínica que está en el sur, allá en la Plaza Ubica, Nueva Galicia. También es otra de las clínicas de Reángel. Si gustas, Vero, si nos puedes ayudar con los teléfonos. Sí, es 2267-7240 y 2267-7241. Esta es en el sur de la ciudad, por Flextronics, y Comercial Mexicana, que están en la calle Prolongación Mariano Otero, pasando Bugambilias. Rápidamente pasamos a la rifa que nuestro invitado ahí nos pueda sacar. Recuerden que estamos regalando 2 bastones. 2 bastones. Para efecto de decir ahorita los ganadores. Si gusta, por favor, Cristian, dos nombres, por favor. Pero vamos con la mano santa y que sea rápido. La primera persona que se lo gana es Isabel del Río. Es la ganadora del primer bastón. Y el siguiente es
La señora Elba. Ok, bueno, están aquí, vamos a estar a partir de mañana entregando los bastones. Les agradezco mucho su atención, estimados radioescuchas. Los esperamos el próximo jueves a la 1 de la tarde con esta sección de rehabilitación. Cualquier duda o sugerencia, estamos para servirles. Cualquier teléfono o situación de rehabilitación, estamos para atenderles. Gracias al doctor Esteves por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y buen provecho. Buen provecho. Adiós.